¿Qué conviene más? ¿Ser de clase alta en México o en tu país de Latinoamérica o ser clase media en Canadá? Muchos tienen esa pregunta de ¿qué es mejor? Si vivo muy bien en mi país, me va muy bien, soy de clase alta y no tanto alta, sino media alta, que vivo bien, que no necesito emigrar, que me ajusta para todos mis gastos, vivo en un lugar como estos, casas de millones de pesos, o simplemente estaría mejor ir a Canadá como clase media. Claro, puedes ir como clase alta, echarle ganas y ser rico allá, pero todos empezamos como con clase baja y luego incrementamos a clase media, ¿no? Es más complicado subir la clase alta luego o bien rápido. ¿Qué es mejor? Uno de ustedes me comentó de que hay veces que es mejor quedarse en el país de uno de origen y estar aquí trabajando y teniendo todas las cosas sin necesidad de hacer un cambio radical en nuestra vida al inmigrar. Pero muchos de ustedes dicen que la seguridad es más importante y que no importa el dinero que tengamos, sino la seguridad, y que un país como Canadá nos ofrece eso a pesar de que no seamos tan ricos o tengamos el mismo estatus en nuestro país. Así es de que vamos a analizar esto en este video y ustedes me ponen en los comentarios qué es lo que a ustedes les gustaría, ser ricos o ser, digo, pobres, porque ahí sería otra clase social y realmente es un cambio muy drástico, pero ustedes me comentan aquí en los comentarios. Y bueno, pues estando aquí en Guadalajara he ido a varios cotos, así le llaman, como te digo, los fraccionamientos de las personas que tienen más dinero. No digo que de los ricos de aquí, sino de la gente más acomodada, porque para ser rico pues sí hay que tener mucho dinero, ¿verdad? Pero la clase que viene siendo media alta aquí en México, y bueno, puede ser diferente en cada estado. En el estado de Jalisco, aquí estamos y aquí es lo que estamos haciendo. Y voy a preguntarle a alguien que vive en un lugar como de estos, para ver, bueno, pues si ellos realmente se sienten muy a gustos aquí, podrían inmigrar, o qué es la diferencia, o sea, si realmente hay una diferencia entre las clases económicas, sociales aquí en México y en Canadá. Ella es mi hermana, se llama Katia, también tiene un canal de YouTube para que la quieran seguir también, aquí se los voy a dejar y le vamos a preguntar algunas cosas. A ver, Katia, ¿tú alguna vez habías pensado irte a Canadá o vives aquí muy bien como para ni pensarlo? Sí he pensado ir a vivir para allá, más que nada porque pues está mi hermano, pero en este momento de mi vida yo creo que estoy bien, o sea, estoy a gusto, no es algo que necesite hacer, pero sí me gustaría un poco más adelante, más que nada por la seguridad que hay. Entonces, por ejemplo, ¿tú te irías solamente por la seguridad? Es algo que simplemente no lo puedes cambiar, ¿verdad? Así es. No hay una comparación entre Canadá y México, pero en lo económico, ¿qué es lo que te llevaría en lo económico? ¿Sí te ayudaría o crees que estarías menos estable económicamente allá o cómo? Pues yo creo que sí ayudaría un poco más porque pues es un país de primer mundo y de alguna manera sí cambia la economía. ¿Tú conoces a personas de clase social pues media alta que también aún así que estén bien económicamente quisieran irse a otro país, por ejemplo en este caso Canadá? Sí. ¿Por qué? Por lo mismo, la seguridad. Y para vivir en un lugar como estos o parecido, ¿qué tanto dinero necesito ganar al mes para poder vivir? Pues depende de las personas que estén en tu familia. 3, 4 personas, alrededor de unos 100,000 pesos. 100,000 pesos. Uh-huh. ¿Es fácil ganarlos aquí en Guadalajara, en México? No es muy fácil ganarlos.
Hay dos formas que yo creo que son las más fáciles, que es tener un negocio o tener una profesión muy bien pagada. Entonces, si lo tienes, entonces puedes vivir bien en México sin necesidad de pensar de emigrar, así es que tu clase social aquí estarías muy bien. Y únicamente sería la seguridad la que pues cambiarías. Y por ejemplo, si no gano eso, ¿qué otra opción es? Entonces, ¿me podría ir a Canadá? ¿Sería la mejor opción? Yo creo que es la mejor opción, porque he tenido amigos que ven la posibilidad de ir a Estados Unidos, pero es mucho más difícil conseguir papeles y conseguir trabajo en Estados Unidos. Yo que conozco la parte de Canadá por mi hermano, es mucho más fácil tener papeles y tener los beneficios de un residente en Canadá que en Estados Unidos. Si tú prefieres ser clase media alta allá en México, allá en Latinoamérica, pues no vas a tener que hacer todo esto, porque todo esto aquí en Canadá, ser clase media baja, lo tienes que hacer tú, porque cuesta bastante dinero. Ya sabemos que tenemos que pagar por hora y pues la gente también necesita ganar bien, así es que tenemos que pagarles bien. Todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la casa, de tu jardín, cualquier cosa te va a tocar hacer, incluso el aseo de tu casa. Hay veces que allá, si eres clase media alta en nuestros países, pues contratas a alguien que te haga el aseo y tú tienes más tiempo para tu familia o para tus negocios o para tu trabajo, lo que sea. Pero aquí en Canadá sí tienes que pensártela, porque sí tienes que pagar dinerito, así es de que a uno le tiene que tocar hacerlo o aprender a hacerlo para poder pues vivir bien de una manera más adecuada. No es malo, porque aprendes un oficio, aprendes algo, incluso puedes sacarle provecho y hacerlo a los vecinos y cobrarles, no sé, puedes hacer algo. Así es de que está bien hacerlo, pero ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Que te lo hagan o simplemente tener la vida diferente aquí en Canadá, el estilo de vida y pues la seguridad, que es algo que no puedes cambiar? Un ejemplo muy claro es de que mi camionetita no prende. Estuve de vacaciones, ya saben, allá en México, y mientras tanto no la utilicé, así es de que yo creo que es la batería la que está fallando. Necesito cargarla para que pueda jalar otra vez, y pues cualquier cosa mecánica, pues me toca pues ver qué es para ver si yo puedo arreglarlo. Si no, pues sí necesito llevarlo a un mecánico, y no quiere decir que no pueda pagarlo, pero va a ser costoso, entonces ahí ya va a salir de mi presupuesto, cosa que en nuestros países pues esto de mecánica es mucho más barato. Cualquier cosa la podemos enviar a arreglar, y bueno, aquí no, aquí uno tiene que averiguar qué es lo que puede hacer primero antes de llevarlo al mecánico, porque sí vale mucho dinero. Entonces es algo que reflexionar. Si tú piensas ser una persona exitosa aquí en Canadá y ser una clase media alta, entonces sí vas a poder hacer todos esos lujos que tú tenías allá en México si eres clase media alta. Si no, si eres clase media baja, entonces bueno, vas a tener una experiencia muy similar, pero con el estilo de vida diferente que se vive aquí en Norteamérica. Y digo Norteamérica porque está incluido Estados Unidos, y aquí en Canadá se parece mucho la cultura norteamericana, de que uno tiene que hacer sus cosas, o compra muchas cosas también afuera y todo eso. Muchos de ustedes ya sabían todo esto, de que uno tiene que hacer las cosas aquí cuando uno tiene mucho dinero, pero es la forma de que se hace, no simplemente porque no tienes el dinero o no quieras pagar, pero es parte de la cultura también, es parte de la cultura de que uno hace sus propias cosas. Pero sí, es mucha gran diferencia entre ser una clase alta allá en tu país donde tienes todas las comodidades y venir acá y bueno, no tanto, porque la realidad es que la mayoría de la gente cuando emigra no viene con todas las comodidades como en su país. Uno tiene que venir aquí desde cero, o si se trae algo de su país hay que escalar para llegar a ese nivel. Así es de que aunque tú seas millonario y vengas para acá, te va a costar trabajo, porque es otra cultura, otro idioma, otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Pero vas a disfrutar todos los beneficios que tiene el país, como la seguridad. Ahorita le voy a preguntar aquí a un amigo que él vive aquí en Canadá, entonces él sabe más o menos cómo se mueve aquí la vida en Canadá, y le voy a preguntar la pregunta que le hice a mi hermana. ¿Qué prefieres tú? ¿Vivir en México siendo rico o vivir aquí en Canadá ya sabiendo de las cosas y los beneficios y la seguridad que uno vive aquí? Ezequiel, ¿tú qué preferirías? ¿Ser rico en México, de donde vienes tú, o ser pobre aquí en Canadá? Pues definitivamente México por ciertos temas, ¿no? De
ahora sí que de diversión, de familia y todo esto, aunque al mismo tiempo las oportunidades aquí son no tan escasas como pueden ser allá. Ser rico en México sería ahora sí que una maravilla, ¿no? Seguridad en Canadá. ¿Qué prefieres, las comodidades de México o las comodidades de Canadá? Las comodidades de México. Como ya vieron, independientemente donde vivas, ya sea en México o aquí en Canadá, siempre va a haber cosas de allá de México que nunca las puedes reemplazar y siempre va a haber cosas de aquí de Canadá que no las vas a reemplazar. Así es de que preguntan a mí, ¿qué preferirías, vivir en México siendo rico o vivir aquí en Canadá? La respuesta sería muy complicada porque aunque yo fuera rico allá en México, carecería de muchas cosas que aquí tengo, ya sea la seguridad, ya sea el estilo de vida. Y si tú me preguntas, bueno, pues aquí siendo pobre, pues carecería de muchas cosas que no tuviera aquí, por ejemplo, la familia, el dinero en este caso y todo eso. Así es de que yo creo que depende de la situación de la persona, pero obviamente si yo fuera rico aquí en Canadá, pues sería otra cosa, ¿verdad? Ya podría darme el lujo de ir y todo. Así es de que realmente si tú no tienes o tienes mucho, no importa eso, sino importa realmente lo que más vale hacia ti. Si tu familia es mejor o si la seguridad es mejor, entonces eso es para ti. Pero si realmente tú quieres las comodidades de una persona adinerada, entonces para ti eso es lo mejor, dependiendo lo que tú quieras. Pues ese es el video del día de hoy, mis cadenas. Yo quería darles una explicación más o menos de cómo la gente piensa allá en Latinoamérica y cómo la gente que ya viene aquí a lo mejor piensa diferente ya estando en el país donde va a emigrar. No te olvides en suscribirte al canal, comenta todo lo que quieras. Si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer, comenta lo que quieras, suscríbete al canal, revienta ese botón de like. También sígueme en Patreon para hacer una videollamada 1 a 1 para que podamos explicaros las cosas. También síganme en Instagram y en Facebook, donde también ahí subo contenido, y nos vemos en el próximo video.